normas oficiales, ¿sí? Las NOM, las normas oficiales mexicanas, que tienen una diferencia. Si ustedes recibieran la pregunta, Luz Noemí, ¿cuál prefieres utilizar? ¿La norma oficial mexicana o una guía de práctica clínica? Ya se está grabando. Buenos días, doctor. Bueno, buenas tardes, doctor. Pues las guías de práctica clínica serían como que más específicas para determinadas situaciones, aunque deberíamos, porque es lo que pues legalmente estamos obligados a cumplir, ¿no es así? Es correcto, nada más que las normas oficiales mexicanas fueron el primer intento por regular diversas actividades de la práctica en salud en general. Sin embargo, las guías de práctica clínica a partir del año de 1948, diversos médicos y maestros en Canadá y Estados Unidos comenzaron a darse cuenta de que había una enorme variabilidad en la práctica médica para casos similares y obviamente con resultados a veces muy dispares y en ocasiones con resultados desastrosos. Entonces comienzan a plantear la idea de la importancia de unificar criterios para atender pues el mayor número posible de enfermedades de alta frecuencia primero y luego ir avanzando hacia las otras. ¿Qué diferencia tienen las guías de práctica clínica? ¿Qué ventaja tienen que yo les veo? Número uno, son muy concretas. Actualmente las guías de práctica clínica, pueden ustedes apuntar estas siglas, CENETEC. Si ustedes a Google le dan CENETEC, ¿sí? Es el Centro Nacional de Tecnologías de Excelencia, ¿sí? Y allá se van a encontrar, creo que ya son más de 1000 guías de práctica clínica. Manejo del niño recién nacido a término, manejo del recién nacido a término prematuro, manejo del niño menor de 5 años, manejo de los problemas de salud del adolescente, manejo de la mujer embarazada, control prenatal con enfoque de riesgo, todo lo que tú quieras. Un segundo, voy a cerrar mi puerta nada más. Es muy probable que si tú decides atender una infección respiratoria aguda en un paciente pediátrico, ¿sí? Yo esperaría que con lo que aprendiste en la introducción a la terapia, te des cuenta de que con solo la edad que modifiques como variable, ya cambió. En el niño de menos de 2 años, la etiología, los signos de alarma, las posibles complicaciones son diferentes de un niño de 8 años, con solo la variable edad. Entonces, las guías de práctica te hablan inclusive del IRAS y vas a ver que en los niños menores de tal edad son una cosa y en los mayores es otra. Hay una guía de práctica clínica que está en el material de lectura, que es la guía de práctica clínica para el niño menor de 5 años. Ese es un documento fundamental para el aprendizaje, lo vamos a utilizar con frecuencia, sí, porque ahí tiene los elementos de crecimiento y desarrollo que tenemos que vigilar. ¿Sí? Entonces, las guías de práctica clínica son más amenas y vienen en dos versiones. Iván Rafael, ¿me puedes comentar cuáles son las dos versiones que pudiste detectar en las guías de práctica clínica del material de lectura? Pues no estoy muy seguro, pero según las fui leyendo, vemos que algunas que son más cortitas y tienen más cosas como qué hacer en cada consulta, qué revisar en cada consulta, qué checar en cada consulta, cada tanto, cómo debe checar y qué debe de, o más o menos qué debemos esperar encontrar. Y, Ok, tu y vemos primera observación es y muy otra correcta. muy bastante más larga, o sea, a comparación de esas de como 8, 10, 11 páginas, de las otras de casi 60 páginas que incluye datos, recomendaciones, qué hacer, no sé si será esa la diferencia.
Esa es una diferencia muy importante. Son dos versiones de las guías de práctica clínica, todas vienen, y vale la pena que lean el prólogo para que vean cuántos representantes de cuántos grupos colegiados mexicanos de alta calidad están involucrados. No lo hace el IMSS solo o lo hace el ISSSTE solo, no. Hay algunas guías que le corresponde al ISSSTE el coordinarlas con el grupo de expertos, otras el IMSS, otras la Secretaría de Salud, etcétera. Y es muy correcto lo que dice Iván, una es una versión corta y la otra es una versión más extensa. Y si ven el título que les puse en las guías, son GPC-RR, son las referencias rápidas, son las que puedes consultar en pocos minutos. Pero la que dice E y R son la extensa que mencionó Iván, son las que contienen las evidencias y recomendaciones y tiene su sentido, cada una tiene su sentido, ¿de acuerdo? Las de E y R, las de evidencias y recomendaciones, te tiene primero, como vamos a ver brevemente, la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que ya se tiene? Y les voy a comentar algo. ¿Alguien ha escuchado la palabra shekel? Porque van a ver ustedes en las que tienen evidencias y recomendaciones, van a ver que tiene un numerito, 1A minúscula, y a la columna de la derecha tiene una A, una B, una C, una D, y el autor principal de ese trabajo, etc. Ahorita se las voy a comentar porque sí es bien importante. Se llama escala modificada de Shekel, Shekel. ¿Sí? Escala modificada. ¿Para qué se modificó? Para hacerla más sencilla, más accesible. Y tiene allá 4 categorías de evidencia en la columna izquierda. Tiene una columna, 2 columnas. En la columna de la izquierda, categoría de la evidencia. Y escuchen muy bien, que lo escuchen muy bien. Le voy a mandar la fotografía de esto a su jefe residente, su representante, para que se los mande a los demás, para que cuando oigan shekel, ¿qué? ¿Qué es eso? Cuando vean NICE, que sería NICE, ¿sí? Van a saber qué es son guías en que los autores son los del Consorcio Nacional de Calidad en Salud de Estados Unidos. También es un comité de expertos. Cuando vean ustedes que la categoría de la evidencia en el documento en extenso dice 1A, es una evidencia para metaanálisis de los estudios clínicos aleatorios. Es decir, categoría que te permite pues tener mayor confianza, no 100%, porque está basada en metaanálisis, análisis de otros grupos de análisis y de estudios que son de estudios clínicos aleatorizados. Esa es la categoría máxima de evidencia. 1 romano con A minúscula, 1 romano con B minúscula, evidencia obtenida de por lo menos un estudio clínico controlado, aleatorizado. Ya tiene controlado y aleatorizado. Y conforme va aumentando el número, la fuerza de la evidencia va disminuyendo. 2 con números romanos, 2 a evidencia de por lo menos un estudio controlado sin aleatoriedad. Yo se los voy a mandar, no se preocupen. Sin aleatoriedad. 2, número romano, letra B minúscula. Al menos otro tipo de estudio cuasi experimental o estudio de cohorte, para que cuando hagan su tesis, ustedes mismos van a saber en qué categoría van a poner. Estudio retrospectivo, transversal, observacional, descriptivo, para que esperen ustedes qué fuerza va a tener para que alguien siga lo que dijeron ustedes en su trabajo. ¿Sí? 3 romano, evidencia de un estudio descriptivo no experimental, tal como estudios comparativos, estudios de correlación, casos y controles y revisiones clínicas. Aquí están la mayoría de los trabajos de tesis de los residentes. Y la 4
¿sí? La 4 es evidencia de un experto, reportes de opiniones, de experiencia clínica de autoridades en la materia. Vean dónde queda algo que asegura un comité de expertos. En la categoría cuarta, que es la menos fuerte. La más fuerte, evidencia para metaanálisis de los estudios clínicos aleatorios. Y van a ver esos dos datos, y les va a decir allá qué número tiene romano con su letra minúscula en su caso. Y del lado derecho van a ver la fuerza cuando tiene la letra A directamente basada en la categoría 1, es decir, los que tienen más fuerza. La B directamente en la categoría 2 o en recomendaciones extrapoladas de la evidencia 1. La C directamente basada en evidencia categoría 3 o en recomendaciones extrapoladas de evidencias categorías 1 o 2. Y la D directamente basadas en evidencia categoría cuarta o de recomendaciones extrapoladas de evidencias categorías 2 o 3. De esa manera se pueden dar cuenta ustedes cuál es la razón de la guía de práctica clínica que tiene evidencias y recomendaciones. ¿Sí? Vamos a ver una con una referencia rápida. Vamos a ver brevemente con evidencias y recomendaciones. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a mostrar algo que tomé de ¿qué es una? Perdón, no se los puse en el escritorio, permítanme. Voy a ponerles en el escritorio esto y fíjense, pongan mucha atención a lo señalado en amarillo. Ya está. Ok. Las guías de práctica clínica, vamos a aumentar el tamaño. Las guías de práctica clínica, GPC, vean que conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia. Evidencia, no lo que creo, lo que pienso, lo que supongo, lo que mi experiencia dice. Si yo les dijera algo que me digan ustedes, oiga, doctor, leímos que el antibiótico de primera elección para la amigdalitis estreptocócica es la penicilina benzatínica, una sola dosis, ¿sí? Y yo les dijera, bueno, ¿sabes qué? En mi experiencia, la amoxicilina oral con dosis y horarios correctos y tiempo correcto es mejor y a mí me ha dado más evidencia, me ha dado más resultado. ¿En qué categoría quedaría ese comentario, jóvenes? ¿Quién me contesta? 4, doctor. Correcto, correcto. Luego, entonces no deben creer al pie de la letra lo que les digo, lo pueden tomar en consideración. Es una opinión categoría 4. Por muy buena que sea mi experiencia, es una categoría 4. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirve todo esto? Para mejorar, para optimizar la calidad de la atención. ¿Cómo? Reduciendo la variabilidad en la práctica clínica. ¿Sí? No me acuerdo si a ustedes les mandé unas amígdalas purulentas, pultáceas, en un muchacho que el primer día pintaba para un COVID y al día siguiente ya tenía pus. ¿Y qué les indicó? Su penicilina benzatínica de 1.200.000, una dosis, que respondió completamente. Y aquí vemos ustedes que en diferentes países tienen sus propias guías de práctica. Lo llamarán GPC o lo llamarán protocolos de práctica clínica, ¿de acuerdo? Cada país le da su nombre, ¿sí? En México se llaman guías de práctica clínica. ¿Cómo se desarrolla? Vean acá. Asumimos el desarrollo de práctica clínica como un proceso, es decir, que tiene pasos sucesivos, que comprende primero que nada una elaboración, luego la adaptación, a ver qué tal funciona, actualizarla cada 5 años, evaluar sus resultados y su utilidad e implementarla. Ahora sí, subirla al CNT como guía de práctica clínica.
La ley indica que deben renovarse cada 5 años. No en todos los casos es posible. Y tratándose de 1000 días, es muy difícil que puedan estar. Por eso, como estudiantes de medicina para toda la vida, debemos estar al pendiente de que hay otros protocolos de la Clínica Mayo, de Johns Hopkins, de Harvard, de Oxford, etcétera, de manera que podemos ir avanzando en tanto las nuestras actualizadas. Pero si ocurriera algo en tu práctica y tú te apegaste a la última guía de práctica clínica que está en Cenetec, que lo actualizan periódicamente, tú tienes toda tu defensa para decir, aquí está, yo me guié de esta guía de práctica clínica. ¿Sí? Pero es que ya salió una 2020. Yo me guié de esta que está, 2000, no sé, 2015 en el Cenetec. El Cenetec no la actualiza. ¿Se dan cuenta? Ok. Eliminamos esto y subimos esta otra. Lista y sin embargo está lenta la señal. Jóvenes. Esperemos, tengan un poquito de paciencia. Nos va quedando claro cuál es la diferencia entre una guía de práctica y una referencia rápida. En la referencia rápida no van a ver, aquí está, control prenatal con enfoque de riesgo. ¿Sí? Esa es la que vamos a analizar. Nada más esperemos que se descargue completa para que la podamos mover. Ok. Muy bien. Aquí está muy pequeñita la letra. Vean ustedes, dice aquí qué es la guía de práctica clínica. Y en este caso lo puedes replicar, pero debes dar la referencia de dónde lo tomas. Esta, por ejemplo, es de la 2009 y tiene inclusive su número del ISB. Y la puedes encargar de tal. ¿Qué diferencia tiene a favor la guía de práctica clínica con evidencias y recomendaciones? Que comienza con una serie de preguntas a resolver por esta guía. Y son las preguntas que vas a tener en tu hospital, en tu práctica, en tu consultorio, cuando tengas algún niño con parotiditis. Te vas a la guía, ¿de acuerdo? Y vas a tenerla en evidencias y recomendaciones, que es la extensa, y en la referencia rápida, que te puede sacar del apuro, pero de una manera directa. Las dos son útiles, pero yo le recomendaría que vale la pena que veamos cómo son. ¿Sí? Vean ustedes esta guía esta es la de, a ver, la guía de práctica clínica, la de evidencias y recomendaciones. Vean ustedes, aquí está. Mire, aquí está el índice, tiene completito. Y vean con qué comienza. Preguntas a responder por esta guía. Yo les he dicho que la vida empieza desde el momento de la concepción, luego entonces el control prenatal debe ser una prioridad para el médico general, porque el médico general, el médico especialista en medicina familiar, son los que reciben a los pacientes por primera vez y ya debemos saber que hay algunos casos que desde la primera visita hay que enviarlos directamente al especialista. Ejemplo, una paciente que llega en el tercer trimestre de la gestación y que llega con un sangrado indoloro, esa paciente de inmediato hay que canalizarla, hay que instalarle unas soluciones, checar sus signos vitales y enviarla de inmediato en un vehículo oficial al siguiente nivel. ¿Por qué razón? Porque esa mujercita es muy probable que tenga una placenta previa sangrante. Y si no la atiendes bien, le dices, pues debe ser una amenaza de aborto para comenzar. No hay abortos del tercer trimestre del embarazo, serán pérdidas fetales, ¿de acuerdo? Entonces, de inmediato tú debes saber, sangrado indoloro, tercer trimestre de embarazo, una placenta previa sangrante hasta que yo no demuestre el contrario. ¿De acuerdo? Y entonces vean ustedes, te dicen medidas de prevención. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se deben investigar en el control prenatal de rutina? Ustedes lo saben, ¿qué inmunizaciones están indicadas o contraindicadas durante la gestación? ¿Qué pruebas diagnósticas y en qué edad gestacional deben ser solicitadas? Esto es el trabajo diario
¿Cuáles son las recomendaciones en relación al estilo de vida durante la gestación? Yo vi con mi grupo estas cosas, espero que ustedes también. ¿A qué servicio de unidad de medicina familiar o de primer nivel debe ser derivada la paciente para lograr un control prenatal de rutina? Con la palabrita integral que yo hice mucho énfasis en mi taller de terapia. ¿Y cuáles son los criterios de envío con otras especialistas? Y aquí tiene la justificación, tiene el objetivo, que espero que ya leyeron, y vean de entrada la definición, que es un embarazo normal, estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación, ahí empieza el embarazo, y termina con el parto y nacimiento de un producto a término sano, ¿de acuerdo? Y el control, si termina con problemas, entonces algo pasó. Control prenatal, acciones, procedimientos sistemáticos o periódicos, y eso es importante. No es una visita y vuelva cuando ya tenga dolores de parto, no. Hay problemas que conforme va avanzando la gestación se van haciendo presentes, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de aquellos factores que pueden condicionar la morbilidad y mortalidad materna perinatal. No sé si con ustedes lo comenté o con los del grupo de terapéutica. La mortalidad materna es un parámetro llamado estándar de oro de la calidad de todo un sistema de salud. La mortalidad materna, porque implica, vean cuántas cosas, acciones, procedimientos, sistematización, prevención, diagnóstico y tratamiento dirigidos a mejorar o eliminar la morbilidad y tratar también de atender, evitar la mortalidad materna. Y aquí explica en detalle lo que son evidencias en recomendaciones, que aquí solamente esto les quiero mostrar. Veanlo, del lado izquierdo, evidencia y la recomendación. Y vean qué es lo que dice. Evidencia. La valoración del riesgo para el desarrollo de trabajo de parto prematuro a través de la escala de Braden tiene una capacidad predictiva superior al juicio clínico de cualquier médico que esté atendiendo. Vean, tiene una capacidad, no dice podría tener, tiene. Es decir, hay evidencia, está comprobado. ¿Qué nivel tiene? Vean, 2. ¿Se acuerdan? Les dije el número 2. Y aquí tiene el autor que trabajó con que tiene el trabajo de investigación que respaldó en mayor medida ese. Y ahora bien, dice aquí para que lo entendamos, cuando la evidencia de recomendación fueron graduada, el grupo elaborador se colocó en corchetes la escala utilizada después del número o letra del nivel de evidencia de recomendación y posteriormente el nombre del primer autor y el año como a continuación. Y aquí tienen ustedes. Vamos a ver. El Zanamivir disminuyó la incidencia de las complicaciones en 30% y el uso general de antibióticos en 20% en niños con influenza confirmada, no sospecha de influenza confirmada. Se demostró que disminuyó. ¿Qué nivel tiene? 1 romano A, la máxima. La máxima. Y aquí tiene la evidencia de dónde fue tomada. Aquí están los corchetes. Y aquí tiene el autor principal del trabajo en que se guió Shekel para todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que podemos ver en este nivel. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está. Los vean. Hasta más amigable, más todo. Evidencia, R, recomendación, y cuando vean la palomita con R, es un punto de buena práctica. Ejemplo, vamos a ver una evidencia y una recomendación, o varias. Evidencia, una de las prioridades de los cuidados prenatales, apréndanselo, es capacitar a las mujeres para que sean capaces de tomar decisiones informadas acerca de sus cuidados, en dónde será atendida, quién llevará sus cuidados, a qué exámenes será sometida y dónde se atenderá el parto. Vean qué nivel tiene. Y aquí les digo, es del Instituto Nacional para la Excelencia, Calidad de Excelencia en Atención a la Salud. Vean desde cuándo está. Entonces, esa es la evidencia. Eso es lo que tenemos, ya comprobamos en
en el tipo de estudios que tienen esta categoría. Recomendación. Entonces, a la mujer, tú como médico le debes ofrecer la oportunidad de asistir a clases de cuidados prenatales y tener la información por escrito acerca de los cuidados prenatales. Asegúrate que sepa leer, por supuesto. Vean qué nivel tiene. A, la máxima. Entonces, esta es un ejemplo de una de alta calidad, de alta fuerza de la evidencia. Y vemos esta otra que es D, que dice la comunicación y la información a la mujer embarazada debe otorgarse en una forma accesible de acuerdo a sus necesidades. Es decir, que esto no sirve, no, esto es lo prioritario, no se te puede escapar esto. ¿De acuerdo? Y vean que hay otras que tienen C, y acá esta. R, recomendación. Desde el primer contacto con la mujer embarazada, se le debe ofrecer información acerca de los cuidados, servicios y opciones disponibles, consideraciones al estilo de vida, incluyendo información acerca de la dieta y pruebas de laboratorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el punto de buena práctica? Que el trabajo social, cuando se tiene claro, y en las clínicas de campo, pues allá tú vas a ser director, vas a ser administrador, quizá, vas a ser el médico, vas a ser el trabajador social, vas a ser el contacto con la comunidad, en coordinación con la enfermera materno-infantil cuando se cuente con ella, deberán capacitar grupos de embarazadas. ¿Por qué en esta guía se insiste en terminología del IMSS? Porque el IMSS tuvo esa responsabilidad de trabajar esta guía. Con información basada en evidencia, en relación con los cuidados prenatales que de forma integral mejoren los resultados perinatales. Recuerden que perinatales abarcan a partir de la semana 28 del embarazo hasta el día 28 del parto, del puerperio y del bebé. ¿Sí? Establecer un plan para que la paciente reconozca datos de alarma durante el embarazo y al momento del parto, para que puedan tomar la decisión de acudir a urgencias obstétricas en caso necesario. Podemos pensar, bueno, ¿y cómo le voy a hacer con las pacientes mayablantes? Utiliza un traductor, utiliza un intérprete. Mira, eso ayuda muchísimo y te lo digo con toda la experiencia que trabajé en mi servicio social en una clínica de campo y yo sí utilicé muchísimo, muchísimo a los intérpretes y con ellos fui aprendiendo diversos términos en maya que me permitieron hacer un clic más cercano con los pacientes, porque se dieron cuenta que aunque algunos pacientes nos ven como algo superior o muy superior, y en algunos casos como magos o como dioses, no, de esa manera dicen, este médico es de nosotros, este médico es nuestro, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo cambia, por eso es importante esta, esta guía con evidencias y recomendación. Y veamos una que dice que tiene grado A, alto. Cualquier intervención ofrecida en el periodo prenatal debe ser de efectividad probada y ser aceptada por la paciente. Traspolémonos rapidito. Una intervención para un paciente que está iniciando síntomas de COVID. Dele la cloroquina, dele la ivermectina, dele su antibiótico, dele su dexametasona, dele tal medicación homeopática, etcétera. La pregunta obligatoria es, ¿eso ha probado efectividad? Número uno, vean, primero que sea de efectividad probada. El paciente, si se siente mal y sabe que se puede morir, te lo va a aceptar, quizá, o te va a cuestionar. Tal vez si es una persona que ya sabe, te va a decir, doctor, esa efectividad está probada. Bueno, yo he visto que se hace, leído que se hace y todo. No, doctor, no. Te puede decir, no, doctor, yo ya leí en internet que debe ser acciones que han probado su efectividad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Salgamos de esta y vamos a entrar a la guía de referencia rápida para el control prenatal con enfoque de riesgo. Tengan unos minutitos de paciencia porque ya ven que está ahí, está cargando.
con esto de la tecnología hay que ser un poquito paciente. Ya me lo enseñó el maestro Cofonso. Yo no soy muy paciente, pero pues tengo que, o no doy mis clases, ustedes me dicen. Guía de referencia rápida para control prenatal con enfoque de riesgo. Vean, aquí está, igual que en el otro, ¿quién preside todo? ¿Quién avala todo? El Consejo de Salubridad General, la máxima autoridad en salud en el país. ¿Quiénes participaron en esta guía de práctica clínica? El IMSS, el ISSSTE, Pemex, DIF, entonces se llamaba DIF, la Academia Nacional de Medicina de México, otras academias, otras instituciones, y Vivir Mejor, que era, si no me equivoco, o era un programa del IMSS o era el del Seguro Popular. Vamos a ver la diferencia. Supervisión de embarazo normal. Vean qué importante es que tú vayas aprendiendo que un embarazo puede ser normal o será normal. Y he ahí el chiste, algo que tienen que aprender con los niños, ahora sí ya estamos en clase de pediatría, es de entrada, con los años, van a ir aprendiendo ustedes, este niño se ve bien o se ve mal, ¿sí? ¿Se ve bien o se ve mal? Bueno, aquí también vas a aprender con unas cuantas preguntas y con una observación, no mirada, observación, qué cosas tienes que cuidar en un embarazo para un buen control prenatal. Ya vimos la definición del embarazo, vieron que aquí no hay preguntas a responder por esta guía de práctica clínica, nada, nada. Empieza con la fecundación, desde ese día ya empezamos el control prenatal y termina con el parto y nacimiento del producto a término que puede ser por cesárea. Vean, aquí se concentra en algo que debemos detectar. Y quiero que presten mucha atención al tiempo de los verbos de la recomendación y de los factores de riesgo. Número uno, por algo está el número 1. El exceso de alcohol tiene efecto adverso en el cuerpo. No dice podría tener, es posible que, no, el exceso, fíjense, el exceso de alcohol tiene efecto adverso en el feto. Así lo tienes que plantear a tu paciente. Por lo tanto, se sugiere que la mujer embarazada limite su consumo a ocasiones esporádicas en cantidad no más de 1 unidad estándar por día. Una unidad estándar es una cerveza de no más de 5 grados de alcohol por ciento, una copa de vino de ciertas características, el whisky es otra cosa, el vodka es otra cosa. Entonces tienen que aprender, bueno, una unidad estándar, ¿qué es? Es una copa de vino estándar, promedio. También en vinos hay diferentes categorías. ¿De acuerdo? Tiene efecto adverso en el feto, el exceso. Pero, ¿qué se recomienda? Que sea en ocasiones y no más de 1 unidad al día. 2, tabaco. La mujer embarazada debe, no es un conviene, se sugiere, debe ser informada acerca de los riesgos específicos del tabaco durante el embarazo y hacer énfasis en los beneficios de suspender el tabaquismo, cuando menos durante el embarazo y la lactancia, si va a dar lactancia. Ofrecer intervención, apoyo para suspender el tabaquismo. Y vean ahora qué tiempo de verbo usa, las intervenciones que parecen ser efectivas, Esto fue sacado de las evidencias y recomendaciones. Incluyen consejos por médicos, sesiones de grupo y terapia de adicción. ¿Y de dónde tienen esto de terapia de adicciones? Basado en manuales de autoayuda. Diabetins es un programa basado en grupos de diabéticos con diferentes cuadros, como es toda persona en su unicidad, y que comparten experiencias al nuevo diabético, al antiguo diabético, el que ya está amputado, el que ya tiene diálisis, y todos los que no han llegado a eso, funciona mucho mejor que te lo diga alguien igual que tú, que tiene el mismo problema que tú, que alguien que te lo diga un médico con toda su prepotencia, quizá muy elegante, muy impersonal. Eso no va a funcionar. Por eso dice las que parecen ser efectivas. Todos nosotros como profesionales de la salud, jóvenes, debemos estar alertas
ante síntomas de violencia intrafamiliar, lo cual está creciendo, y dar la oportunidad de que denuncien, contribuir a que un ambiente donde las pacientes se sientan seguras y en caso necesario referirlos a centros de apoyo emocional. Yo vi en Cuba un hospital de tercer nivel de ginecobstetricia donde vi el único embarazo de 39 semanas que todavía estaba allá en un ambiente donde cuidado con nutriólogas, con alimentación segura y confiable, con perinatólogo, con ginecobstetra, que tenía todo y al cual las visitas conyugales se limitaban a una media hora y en presencia de un personal de enfermería. ¿En cuántos casos podríamos hacer eso? No en muchos. Cuando yo pregunté, oiga, ¿y en todos los hospitales de Cuba materno-infantiles se hace esto? El médico me dijo, nos gustaría, pero coménteme, le digo, lo llamé aparte, coménteme, le digo, no, doctor, me dice, esto es a donde traemos a las visitas, y lo entiendo, Cuba no está en Bauja, está con muchísimas más carencias que nosotros, y ahí todo es, no es si quieres o no quieres, así se tiene que hacer. Pero vean que dice usted, que dice aquí esta referencia rápida, se requiere mayor número de investigaciones para establecer el tamiz de violencia intrafamiliar más apropiado. Cuando hagan ustedes su trabajo de protocolos de tesis, tomen en cuenta esto. No se guíen solo de un tamiz, asegúrense en las guías de práctica cuál es el tamiz más útil o el que parece ser más efectivo. 4. En etapas tempranas del embarazo, etapas tempranas, primer trimestre o antes, preguntar si se ha tenido enfermedades psiquiátricas. Quienes han tenido en el pasado una historia de trastornos serios psiquiátricos deben ser referidas a psiquiatría durante el periodo prenatal. Hay mujercitas perfectamente sanas en apariencia que después de que nace el bebé, padecen algo que se llama, que es un rechazo, una psicosis, una depresión postparto, es el nombre técnico, pero equivale a una psicosis, una neurosis, un rechazo del bebé, y ocurren a veces cosas terribles, muchachos. Entonces hay que estar atentos con averiguar esto. Historia clínica dirigida. 5. No debe ofrecerse rutinariamente, vean, no debe ofrecerse rutinariamente. Vean los adjetivos, vean los tiempos de verbos, acostumbrémonos a leer bien, ¿sí? No solamente a ver, sino a entenderlo, comprenderlo. La escala de depresión postnatal de Edimburgo, ya que no ha demostrado su efectividad, he visto trabajos de tesis de especialidad basados en escala de Edimburgo, los cuales encuentran que las pacientes mostraron con la escala de depresión, mostraron un 20%. Se lo tienes que hacer saber desde la revisión del protocolo. Oye, la escala de depresión postnatal de Edimburgo no ha demostrado su efectividad. Entonces, de entrada, tu protocolo, piensa con tu asesor qué vas a hacer, porque de entrada lo quieres publicar, lo quieres presentar en un cartel de entrada, te lo van a rechazar o hacer muchos cuestionamientos. Y vean, todavía estamos en factores de riesgo. No importa la edad gestacional. Vean, en la primera consulta debemos identificar los factores de riesgo para resultados adversos. Es decir, que el embarazo no culmine en un embarazo a término y con un niño sano. Y hay unos que son modificables y dan indicaciones precisas. Si yo les preguntara a alguien que me quiera contestar, por favor. Una mujercita tiene una estatura de 1,44, 1,44 m. ¿Es un factor de riesgo? Pregunto. Sí es. Sí. Claro, es un factor de riesgo. ¿Es modificable? No. ¿El tabaquismo? Sí, eso sí. Además, esa mujercita tiene 1,44, pero es fumadora y bebe. Ya tenemos 2 que sí son modificables. Se dan cuenta y podemos mejorar el pronóstico de ese bebé. ¿Por qué es importante la estatura? ¿Con qué efectos adversos creen que se relaciona? ¿Alguien lo quiere decir? El peso del bebé y igual el tamaño puede ser peligroso. Puede causar, creo, ¿era lordosis? No,
No, el principal problema asociado con eso es que es muy probable que termine en cesárea, que no pueda tener un parto, Oh, vaya. porque se asocia con estrechez pélvica, pelvis ósea, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo tengo alguna pariente que mide exactamente 1,44 y tuvo 3 partos, para que vean que todo esto de factores de riesgo son esos, factores de riesgo. Probabilidad, aumentan una probabilidad, no la garantizan. Pero vean ustedes, exposición laboral a tóxicos, las mujercitas que trabajan en una cementera, las mujercitas que trabajan en empresas que fabrican pinturas, ¿sí? Las trabajadoras que están donde se preparan anestésicos, solventes, pesticidas. Un trabajo muy bueno de investigación que se hizo con familias de la comunidad de Muna, ¿sí? Se hizo una investigación allá muy cuidadosa porque allá utilizan el pesticida para sus campos. Y entonces los trabajadores que utilizan ese pesticida deben, tienen que llevar, deberían tener una serie de cuidados, pero no, llegan a la casa, tiran su ropa donde sea, se medio lavan las manos si acaso, y así se encontró que un buen número de mujercitas presentaron rupturas cromosómicas después de un tiempo. Y el único factor de riesgo que había era el contacto. Ellas lavaban la ropa. Y por supuesto, ciertas enfermedades infecciosas, las mujercitas que trabajan en laboratorios de análisis clínicos o en laboratorios de infectología, etc. Trabajar más de 36 horas por semana, más de 10 horas del día, que averigüen en las maquiladoras cuánto tiempo las explotan. Ahí ya tenemos un factor de riesgo. Posición de pie por tiempo prolongado en los restaurantes, en una cocina de un hotel, una cocina seria, no hay sillas. Si se asoman a la cocina, no hay sillas. Nadie debe estar sentado. Todos tienen que estar de pie. Imagínense una mujercita embarazada, cuánto tiempo tiene que estar de pie. Otro factor de riesgo. Levantar objetos pesados es obvio, puede provocar desprendimiento prematuro del placenta. Ruido excesivo que afecta al bebé y la tranquilidad de la madre. Factores combinados, factores de riesgo para enfermedades infecciosas. Ahorita una mujercita embarazada, por eso es una mujercita de alto riesgo, vulnerable. Y me ha tocado ver cuando regreso de la otra casa hacia aquí, donde les estoy dando la clase, donde está mi consultorio, he visto la cola de personas, de personas esperando el autobús, en la cual ni respetan la sana distancia, y he visto una mujercita que no respeta la distancia, que no tiene cubrebocas y que está evidentemente embarazada. Que no tiene esta mujercita ni información ni educación, o no le importa o no lo cree. Enfermedades hereditarias son un factor de riesgo. La automedicación que vimos en ustedes con su profesor en introducción a la terapéutica. Hay automedicación responsable y automedicación irresponsable. El embarazo es una contraindicación absoluta para la automedicación, a menos que el médico le haya autorizado algunas. La historia de abuso sexual físico o emocional, una mujercita embarazada, madre soltera, chiquita de 14 años. Ya me tocó estar en el hospital, en alguna de mis guardias, donde a mi interno me tenía que reportar un conjunto de factores, incluyendo unos datos de la paciente. Y el acuerdo que teníamos con ellos, me avisas, como estaba yo solo con todas las áreas del servicio, me avisas cuando la paciente esté ya bloqueada y ya estén comenzando a lavar, para que me dé tiempo de dejar lo que estoy haciendo y bajar. Terminaba y si todo estaba bien, él terminaba con el resto de la atención ya sencilla y yo subía. Pero me daban los datos, se llama así, eso lo... Un dato se le olvidó a mi interno. Cuando veo a la mujercita en la mesa de quirófano, le pregunto, óyeme, ¿qué edad tiene esta mujercita? Doctor, se me olvidó, 12 años. No se asombren, 12 años. Es decir, que se embarazó posiblemente a los 11 meses, si no es que en esos 11 años. Bien, entonces desde allá
¿Por qué es un factor de riesgo? Dígame, ¿qué madurez física, emocional, conductual tiene para ser madre? Inadecuada nutrición, la desnutrida, anémica, la que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, ¿sí? Son factores de riesgo. El tabaquismo, abuso de sustancias que ya hablamos. Y vean ustedes, aquí nos menciona la N, es pregunta de examen, ¿sí? De exámenes previos, obviamente. Factores de riesgo para parto pretérito. Miren, bajo peso al nacer, enfermedades hipertensivas del embarazo previas, factores de riesgo para malformaciones y otros resultados adversos, ¿sí? Entonces hay algunos modificables y otros no modificables. Y los modificables es nuestro trabajo identificarlo. Puedes tener tu hojita, tu tablita plastilizada para que no se te escape ninguno como se le escapó a mi interno. No buscaba dónde guardarse. ¿Por qué no me dijiste eso? Inmediatamente hablé a la UCIN para que prepararan una incubadora, porque era un bebé por definición de riesgo, para que me prepararan todo por si necesitaba el bebé cuidado. Afortunadamente no lo necesitó, pero vean cuántas implicaciones tiene. 8. Los no modificables y que incrementan significativamente la probabilidad de resultados adversos, ¿sí? Expresarán la necesidad de derivar a la paciente. Gemelos. ¿Se puede modificar? Ha ocurrido, a lo mejor lo han leído ustedes, que hay algunos casos en que es un embarazo gemelar, pero uno dejó de crecer. Uno no es viable, el otro sí, y en el cual se indica, se le plantea a la familia, no he estado yo por fortuna en ninguno de esos casos, pues que hay que ¿cuál será el eufemismo? Hay que limitar el que siga creciendo, el que ya no tiene posibilidades o tiene pocas. Es decir, hay que extraerlo a fuerza, en pedacitos. ¿Sí? ¿De acuerdo? 9. La mayoría de las mujeres pueden continuar trabajando durante el embarazo, sí, pero no se les olvide qué tipo de trabajo tiene, dónde trabaja, cuántas horas trabaja, cómo trabaja, de pie, sentada, etcétera. Debe indagarse la ocupación esa e identificar las que tienen riesgo por exposición laboral. ¿Sí? Muy bien, todo está bien, ya detectaste factores modificables, ya recomendaste, no sugeriste, recomendaste y documentalo en el expediente. 1. Se debe aconsejar que inicie o continúe con ejercicio moderado durante el embarazo. Y esto no está asociado con efectos adversos, resultados adversos. Ejercicio moderado, siempre y cuando no haya factores de riesgo alto. La mujer embarazada debe ser informada del daño potencial de ciertas actividades durante el embarazo, como ese tipo de deportes. Doctor, yo hago deporte, estoy embarazada, pero soy deportista, ¿puedo continuar con mi deporte? ¿Qué deporte hace usted? Soy karateca. ¿Qué le decimos? Que me conteste alguien. Que no. Por supuesto que no. Es un ejercicio de contacto y de alto impacto. El tenis, tampoco. Tienes que hacer carreras, frenones, movimientos bruscos, estirarte, caerte a veces, se lo dice un jugador de tenis. Entonces, ¿es una mujer embarazada? No. Aquí hay una pregunta que siempre se queda en la bolsa de las pacientes y con pena te lo dice y el esposo, si va, menos. Se debe informar que no existe evidencia de que la actividad sexual durante el embarazo se relacione con resultados adversos. Una opinión de alguien que no haya hablado, quiero escucharla. Yo soy el esposo y pregunto, oiga, doctor, mi esposa está en el 5º mes de embarazo, ¿podemos continuar con la actividad sexual razonablemente, digamos, tranquila? ¿Quién me contesta? Con base a este número 3 que dice la guía. No oigo. No tengan pena de equivocarse, muchachos. Estamos en clase. Sí se puede.
Sí se puede, pero fíjense que esta guía dice se debe informar de que no existe evidencia hasta ese año de la guía. En una guía sobre lactancia materna decía claramente en la guía anterior, decía, no existe evidencia de que el virus del VIH se transmita a través de la leche, por lo cual puede autorizarse el embarazo, algo así. Y luego en la siguiente guía salió, se debe informar que existe evidencia de que el VIH se transmite por la lactancia materna. ¿Sí? No es una contraindicación absoluta. Vean cómo cambia. No existe evidencia hasta ese momento que se elaboró la guía. ¿Sí? La mujer debe ser informada por el uso correcto del cinturón de seguridad. Y para empezar, con el uso, ay, es que es incómodo, sí, pero está poniéndose en vida usted, la vida de usted y de su bebé, de un frenón, de un choque, de un imprevisto y se desencadena un desprendimiento prematuro de placenta por el mal uso o no uso del cinturón de seguridad. Imagínense una mujercita embarazada que va en uno de esos mototaxis o en un tricitaxi. ¿Qué cinturón de seguridad tiene? No tienen ni casco, nada. 5. Se le debe ofrecer a la mujer la oportunidad de asistir a clases de cuidados prenatales. Ya lo vimos en que es una actividad, una evidencia fuerte, y tener la información por escrito, si sabe leer, obviamente, por escrito, acerca de los cuidados prenatales. ¿Sí? Y se le debe ofrecer información basada en la evidencia, no lo que tú crees. No, ¿sabe qué puede tomar usted? Jugo de lechuga con ajo para fortalecer su sistema inmune porque parece que eso mejora. No, 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 no. Información basada en evidencia para que los cuidados que se tengan que llevar sepa ella y quién y dónde se le va a atender. Se le va a atender en el Hospital Juárez, se le va a atender a T1, se le va a atender en el Hospital Orán, en el materno infantil, dependiendo del caso. ¿De acuerdo? 7. Desde el primer contacto, no sabemos cuántos días, meses, semanas tenga, se le debe ofrecer información acerca de esos cuidados y todo lo que tienes disponible para ello. Las consideraciones al estilo de vida incluyen información acerca de dieta y pruebas de laboratorio. Doctor, ¿me van a hacer análisis? Sí, se deben hacer un conjunto de análisis que son la biometría hemática, que es su grupo IRH, que es su examen general de orina, que son la química sanguínea, etcétera. Lo que tengas que hacer y explicarle el para qué. A nadie le gusta que le saquen sangre, duele, molesta, y a veces si no te dieron bien el consejo de cómo detener el sangrado después de que te quitan la aguja, te queda un hematoma ya lo he visto, ya me ha pasado. En cada cita prenatal, la enfermera materna infantil, cuando se cuenta con ella, y los médicos deben ofrecer información clara y consistente, y que la mujer pregunte, y tú le aclaras las dudas, ¿sí? En cada cita prenatal. En el embarazo riesgo, no pasa con el médico en el IMSS, en la unidad de medicina familiar, pasa a una enfermera especialista en cuidados materno-infantiles. Y ellas tienen la capacidad de detectar signos de alarma y entonces de inmediato canalizar al médico. ¿Sí? Se debe informar, se propone que se informen embarazadas. Ocurría en San José Tecó del programa unidad de la Universidad Autónoma de Yucatán, para que vayan aprendiendo a tomar decisiones. Y sobre todo, algo que jamás me voy a cansar de recalcar a mis alumnos, datos de alarma, explícalo que lo entienda. La hinchazón de las piernas es un signo de alarma, el embarazo puede ser ya señal de preeclampsia, ¿sí? Y algo tan sencillo que no lo dice la guía, pero que hemos aprendido, el nivel de evidencia es 4, romano, pero apréndanselo, puede tener 1A, de que las que usan argolla de matrimonio, desde tu primera visita, prueba con ella que se lo quite y se lo ponga. Lo habitual es que salga y entre con facilidad la argolla, ¿sí? Pero si de repente, dile, si cuando no todos los días hagas esa prueba,
Y si alguna vez nota que ya no sale, está reteniendo líquidos, aunque las piernas no se hayan hinchado. ¿Les quedó claro? Es un tip basado en la experiencia y la experiencia de otras personas expertas. ¿De acuerdo? Pero el nivel de evidencia es cuarto, romano. Dar educación y promoción para la salud del embarazado y su familia. Y todo, muchachos, de lo posible, aunque estés cansado, agotado, ya te toque casi tu salida, lo más amigable posible. Y te vas a ganar ese paciente. Y te vas a ganar tu reconocimiento y sobre todo su confianza. Estilos de vida, prevenir accidentes, adherirse a los tratamientos, le detectaste a tiempo un examen de orina, general de orina alterado, pide de inmediato su cultivo bien tomado. Y cuando tengas el resultado, ahora con el número celular es fácil mandar un mensaje para decirle presentes a la unidad porque detectamos que tiene una infección urinaria, que es un factor de riesgo para parto prematuro, tiene evidencia, y requiere hacer un tratamiento, y que sea un tratamiento completo y que se adhiera al tratamiento. Y no le puedes dar cualquier medicamento porque hay bebés, hay un bebé allá adentro y que no sabes tú qué efectos pueda tener algún tratamiento que tú no conoces. Y sobre todo volvemos a identificar signos de alarma. Ya hasta aquí estamos, ya tenemos una hora, jóvenes. Díganme, ¿descansamos unos minutos o completamos media hora? ¿Qué proponen? Yo digo que todavía podemos seguir. ¿Sí? ¿Otra opinión? Sí, yo creo que está bien seguir. Opino lo mismo. Muy bien. Vean ustedes, yo no sé si en la clase de terapéutica ustedes vieron lo que, lo que se llama interrogatorio dirigido. No sé si vieron el material del taxista con tos. ¿Lo vieron? Estaba en el material de lectura. Ah, no, ustedes tomaron con otro profesor. Perdón. Interrogatorio dirigido. ¿Sí? El poco tiempo que le dan a los médicos en la consulta dada la saturación, ¿sí? Y el poco número de médicos obliga a que hagamos en ocasiones interrogatorios dirigidos, exploración dirigida. Si es una mujercita embarazada, ¿a qué te vas a dirigir? Exactamente como prioridad a lo relacionado con el embarazo. Vean, la náusea es un síntoma gastrointestinal común en el embarazo. Vean qué porcentaje ocurre, sobre todo en el primer trimestre, ¿sí? En las primeras 8 semanas, y vean que hasta en las guías hay errores de falta de letras, de ortografía, de acento, y desaparece habitualmente antes del quinto mes. En un porcentaje menor predomina por la mañana. Recomendar alimentos no condimentados ni irritantes y dieta seca fraccionada. Ahí tienen otro consejo con el cual pueden evitar el alcohol, el exceso de condimentos, etc. La pirosis, el ardor epigástrico. Miren, la quinta parte de las mujeres, además de la náusea, está la pirosis, el ardor, ese sentir que se te regresa algo y te arde. Aumenta en el segundo trimestre y 3/4 partes lo tienen en el tercer trimestre. Lo ideal es que tú lo sepas y vas a poder dar un mejor consejo dirigido. Este síntoma mejora con cambios en el estilo de vida, postura, sobre todo después de la comida, dormir en posición apropiada, fraccionar la comida y evitar o reducir los alimentos irritantes como el café, por supuesto. Y atención con el número 3. Quiero que mis alumnos se lo aprendan de memoria. Mujer embarazada en último trimestre, sobre todo. Mujer embarazada, sobre todo en el último trimestre, con dolor epigástrico de inicio brusco, y si además tiene edema de piernas, y si además tiene cefalea, y si además tiene fosfenos y acúfenos, rápido, esa mujercita está en riesgo de convulsionar en cualquier momento. Dolor epigástrico en barra, ¿sí? Abusados. Número 4. Se ha observado que a las 14 semanas, primer trimestre, 40% de las mujeres reportan estreñimiento, 30% a las 28 y 20% a las 36. Hay que recomendarles
el consumo de alimentos con fibra. La solución no son los laxantes y un estreñimiento persistente puede provocar problemas de parto prematuro en determinados casos. Número 5, una dieta baja en fibra es un factor precipitante para la formación de hemorroides. Eso vale para todos los seres humanos, ¿eh? Casi el 10% presentan hemorroides en el último trimestre del embarazo y debe ser una experiencia horrible, ¿sí? Su tratamiento, ¿cuál es? Modificar la dieta. Por eso tienes que preguntar no solamente signos de alarma, sino si no tiene problemas de estreñimiento. Varices pueden causar edema y prurito, y ahí tienen el consejo de cómo mejorar, ¿sí? Uso de inmersión en agua fría, la compresión, sin embargo, no, es decir, el uso de medias, ¿sí? Cierto tipo de medias especiales. Sin embargo, vean, no se ha probado que existe efectividad. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. ¿Le va a perjudicar? No creo que le perjudique, ¿sí? No le va a perjudicar. Pero si te dice, doctor, ¿me garantiza? No se ha demostrado que existe efectividad en todos los casos. ¿De acuerdo? Número 7, importantísimo. La presencia de exudado vaginal verdoso asociado con mal olor, picazón, ardor en la micción, se asocia con vaginosis bacteriana y tricomona, otros factores de riesgo infeccioso potencialmente asociables con parto prematuro. Cuando es verdoso, pensamos en tricomonas y vaginosis. Cuando es blanquecina, se relaciona a candidiasis vaginal. Si tú te estás dando cuenta que la mujercita de escaso nivel educativo, te fijas en su vestimenta, se fijas en tu higiene y te llega con esos síntomas, puedes tener hasta los dos problemas y requieren un tratamiento con una adherencia terapéutica, ¿sí? Y hay que cuidar, sabiendo que pueden asociarse potencialmente con parto prematuro. Dolor de espalda, miren, casi la mitad de las pacientes lo tienen en algún momento, ¿sí? Y en especial del 5º a 7º mes, que es cuando más se acentúa la lordosis y de predominio nocturno, cuando la mujercita ya está agotada, sobre todo si estuvo de pie en el trabajo. Se atribuye también al incremento de peso, la postura y a una hormona que se llama relaxina durante el embarazo. Y aquí lo que dice, vean, aquí dice, son efectivos las técnicas para mejorar el sueño, los masajes, los ejercicios de relajación, son efectivos. Vean que ahí no menciona medicamentos. Masajes, no sobadas. Llama un sobador, cuidado, no vaya a echar a perder más el problema. Nueve, sangrado transvaginal. Alertas. Muy alerta. Sangrado transvaginal no es el mismo significado en el primer trimestre que en el segundo o tercero. Vean, solo un dato cambié, la fecha en que se presenta. Con o sin dolor en las etapas iniciales del embarazo, hasta una cuarta parte de todos los embarazos son afectados. Y una de sus principales causas, no 100%, es la amenaza de aborto. Pero es decir, mujercita que sabemos que está embarazada, primer trimestre de embarazo, tenga o no dolor abdominal, ¿sí? Y que tiene sangrado, tienes que pensar en una amenaza de aborto, ¿sí? Esta condición clínica se diagnostica aunque no haya dilatación cervical, porque si ya hay dilatación cervical, ya es un aborto en evolución. Y es susceptible de tratarse exitosamente cuando no hay dilatación en cerca de la mitad de los casos. Eso ya es una ganancia. Cuando ya existe dilatación, se considera la gestante con aborto en evolución. Ya no hay mucho que hacer. Y generalmente el sangrado es de un color café oscuro. Ya se desprendió lo que basa la placenta. Jóvenes, ¿sí? Vean, con solo algunos datos, y no son de mi experiencia, son que están en las guías. Las intervenciones para su tratamiento. Otra cosa, ese aborto, a veces tratamos a como de lugar y aborto, y otra amenaza de aborto, y otra amenaza de aborto, ¿sí? En casi la 50, la tercera parte de los casos se asocia con defectos de cromosomas. Un aborto puede afectar mucho
el estado psíquico y emocional de una mujercita y de la pareja, ¿sí? Y de la pareja. Pero ahí hay que hacérselo saber, señora, esto no es culpa de usted, no es culpa de esto, del otro, sino que mire, hay un 55, casi las tres cuartas partes de los casos, es la misma naturaleza que está deteniendo ese embarazo porque hay un defecto cromosómico y posiblemente malformaciones mayores incompatibles con la vida. Puede haber otras enfermedades, endocrinos, inmunológicas, infecciones, aquellas que tienen que usar medicamentos, o con disfunción placentaria. Vean, cuando te llega una mujercita sangrado transvaginal en el primer trimestre de embarazo con o sin dolor, tienes que pensar en la amenaza de aborto y en esas otras cosas. ¿Qué tienes que hacer? Estudiar. Y ahí te va a ayudar mucho la clínica, te va a ayudar mucho los estudios básicos de laboratorio y ahí sí te va a ayudar mucho el ultrasonido. Radiografías, no. El ultrasonido mucho más útil, no es dañino, ni comparación con la radiografía. ¿De acuerdo? No quiero ver que ustedes pidan edad ósea fetal con radiografía. Significa que no pasaron con mi clase, ¿sí? Ni por la facultad. Ahora, cuando la placenta previa es sintomática, ya no es aborto ni amenaza, la placenta previa puede ser parcial o total. Puede ser asintomática cuando solamente es parcial, un fragmento, un segmento muy pequeño. Se presenta sangrado transvaginal, dice aquí con dolor en el segundo o tercer trimestre, eso está mal. Sin dolor, muchachos. Mujercita de segundo o tercer trimestre del embarazo con sangrado sin dolor, la primera posibilidad es placenta previa sangrante. Y vean, estas mujercitas tienen 14 veces más probabilidad en esos trimestres. Y los factores para placenta previa son que ya haya tenido una placenta previa en un embarazo anterior, edad avanzada, mayor de 35 años, multiparidad, tabaquismo, uso de sustancias tóxicas, cesárea previa, si van a ser ginecobstetras. Y ya, lo más fácil es que yo programe la cesárea. Acuérdate que estás agregando un factor de riesgo para placenta previa a esa mujercita. Y antecedentes de abortos espontáneos. La exploración es muy sencilla, aparentemente. Estatura en la primera consulta, porque esa no va a cambiar. Peso e índice de masa corporal en cada cita. Peso e índice de masa corporal. El índice de masa con el peso y la talla lo sacan de acuerdo está establecido en la regla. Pesar regularmente como indicador de la dieta, hábitos y estilos de vida. Evitar restricción calórico-proteica en la embarazada con sobrepeso u obesidad. Es contraproducente que a la mujer con sobrepeso u obesidad la sometas a dieta durante el embarazo. Quien va a pagar los platos va a ser el peso del bebé, la salud del bebé y muy probablemente la mamá. ¿De acuerdo? A partir de las 24 semanas de gestación, ya hay que medir el fondo uterino en cada consulta y vean, se tuvo que agregar eso con la técnica adecuada a partir del borde superior del pubis en dirección al ombligo, en sentido, en la línea media, y ahí tiene toda su técnica, porque si lo mides al lado, etcétera, ya vas a tener diferentes medidas. ¿Cómo puedo sospechar después de las 24 semanas de gestación un embarazo gemelar o un niño macrosómico? Simplemente medir el fondo uterino. En la visita anterior no había sobresalido el fondo uterino de la pelvis, luego entonces no lo podía yo medir, pero ahora resulta que me da como que tenga 30 semanas. Hay algo que no concuerda. Señores, última regla. Sí, doctor, tienes la obligación de pedir un ultrasonido para evaluar edad ósea fetal y te lleva la sorpresa que son gemelos. O te lleva la sorpresa que es un niño muy grande. O te lleva la sorpresa que es un niño que tiene una hidrocefalia. Vean cuántas cosas hay que pensar con solo una. Durante todo el embarazo, durante todo el trabajo de parto,
hay que vigilar la presión arterial con la técnica adecuada, con el equipo adecuado. Esos de brazalete por lo general se desconfiguran y dan resultados de lo más variados. Cuidado. Auscultar frecuencia cardíaca fetal en cada consulta a partir de la semana 20 a 24, cuando ya se puede escuchar. ¿Con qué se escucha? Bueno, está el modestísimo pinar, no sé si conocen el pinar, de una campanita de aluminio, que hay que aprender a utilizarla y aprender a eliminar los ruidos que nos engañan del exterior, ¿sí? O bien con el Doppler. Los ginecobstetras actualmente ya tienen a su ultrasonido allá y tienen su Doppler y checan latido fetal, tamaño fetal, con cierta experiencia, la edad estimada, si concuerda o no concuerda. Y si alguien ha oído hablar de las maniobras del Leopold, le falta la D, tienen sensibilidad deficiente. Ojo, no hagan cálculos de edad gestacional solo con las manos y la cinta métrica. Vean, tienen, no dice podrían tener, tienen sensibilidad deficiente, y si sospechas presentación pélvica, está indicado ultrasonido abdominal en la semana 36. Yo creo que aquí esa puede estar la riqueza de la clase, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué a partir de la semana 36 y no antes? Porque a partir de la semana 36, si el bebé no ha descendido, sigue flotante, es probable que sea pelvis o que en la cabeza hay una desproporción entre la cabeza del bebé y la pelvis materna. Puede haber mujeres muy altas, mujeres muy gordas, con buena estatura y tienen pelvis estrecha, ¿sí? Las espinas ilíacas no van a permitir que pase una cabeza del tamaño del diámetro biparietal que tiene ese bebé, ¿sí? Entonces a la semana 36, si todavía está flotante, algo está pasando. Asegúrate de que no vaya a ser un bebé que esté en presentación pélvica, porque ya no se va a mover, ya no se va a poder mover, ya no va a cambiar de posición. Y antes de la semana 36, puede ser que hoy le hagas un ultrasonido y está pélvico. Y a la semana siguiente está cefálico, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces vean por qué hasta que llegue a la semana 36. Y las escalas, pues hay que aprender a las escalas para evaluar. ¿Qué se le va a pedir? Eso sí lo vamos a dejar para que ustedes lo estudien, porque va a salir en el examen. Tamiz para detectar anemia. Dijimos que la anemia es un factor de riesgo modificable desde la primera cita y a las 28 semanas de gestación. ¿Por qué razón? Porque en esa semana ya el embarazo alcanzó su máxima etapa de hemodilución materna, ¿sí? Y ahí ya puedes ya tomarlo como parámetro. Y en la mujer embarazada, vean, la hemoglobina esperada a las 12 semanas es de 11 gramos y 10,5 gramos de las 28 a la semana 30. Vean, aquí está la dilución. Y hay evidencia de asociación entre la anemia de 8.5 a 10.5 con parto prematuro y niños con bajo peso al nacimiento, que tienen un mundo de complicaciones con frecuencia. Y afectan a la familia, afectan a la estabilidad emocional de la mamá, etc. Y qué decir, a todas se le debe realizar el grupo IRH al inicio de la gestación. Señora, ¿qué grupo IRH tiene usted? Creo que soy O positivo. No, pídele su grupo IRH. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque si se equivoca y es RH negativo o es O positivo y el bebé es A positivo, hay una serie de combinaciones. Tú ya puedes prever la posibilidad de que tenga el niño una hiperbilirrubinemia en su primera semana de vida. De rutina en las mujeres RH negativas, hay que aplicarle una inyección, se le llama vacuna, coloquialmente. Es una ámpula que destruye los glóbulos rojos que lograron pasar a la mamá, los glóbulos rojos RH positivos de la mamá, que en el parto pasa una cantidad variable, y tú le aplicas esa inyección, ese anticuerpos anti-D, ¿sí? Y los destruye y la mamá no queda sensibilizada. Si no haces eso en las primeras 72 horas, el sistema inmune de la mamá se activa, crea anticuerpos anti-RH y en el siguiente embarazo van a haber muy probablemente muchos problemas.
¿De acuerdo? Entonces, sobre todo aquellas pacientes que tienen un tipo de problemas inmunes, artritis reumatoide, lupus, hay que especialmente cuidar. Glicemia, desde la semana 24-28 es el tiempo ideal. 24-28. La diabetes gestacional es de 2 a 3, diríamos, es muy poquito. No puede ser tu esposa, puede ser tu hermana, puede ser tu prima, puede ser un familiar, ¿sí? Es el momento considerado más adecuado, vean, el momento considerado para investigar la enfermedad después de que en la primera visita le tomaste la glicemia, ¿sí? 24-28. Entonces ya vimos cuándo es el ultrasonido, etc. Desde la primera detección del BDRL para sífilis. ¿Por qué? Porque si era negativa en la primera toma y en el después hay conductas de riesgo, tú te enteras que hay conductas de riesgo, es decir, es una mujer que su profesión es el sexo, pues es un grupo obviamente de riesgo, hay que repetírselo. ¿Por qué razón? Porque si se convirtió a positivo, tiene que ser enviada al ginecobstetra y tienen que atenderse más de ella. Algo que no le hacemos mucho caso, bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática, ¿aquí qué falta? Bacteriuria asintomática en exámenes de orina bien tomados. Una mujercita que no se aseó, que no es la toma primera de la mañana, que no es la de orina del chorro medio, que no se aseó como debe ser, que el frasco recolector no es estéril. Ahora los laboratorios te dan, de tu confianza, te dan el frasco estéril, de plástico estéril para que lo hagas. ¿De acuerdo? Porque la bacteriuria asintomática es la primera advertencia de que puedes detectar a tiempo parto prematuro. Y hay una guía de práctica especial para eso. No buscar sistemáticamente de vaginosis bacteriana asintomática. Si hay síntomas, sí, corrobóralo con un exudado y un cultivo y dale el tratamiento. Hepatitis C, no de rutina, porque hay deficiente evidencia de efectividad y costo-efectividad, es cara la prueba. Mujeres con factores de riesgo, ahí sí. Y en la primera consulta prenatal de rutina, fíjense que dice esa guía, se debe ofrecer, no es obligatorio, tienes que tener la anuencia, pero si te dijo no, consígnalo en el expediente y que te firme que ella no acepta la prueba o su pareja. Porque si hay alguna cosa que luego resulte mal, tú no tienes con qué apararte si no lo destacaste en el expediente. E idealmente con un testigo, con una enfermera. Llamas a tu enfermera y que firme también el testigo. No se recomiendan las pruebas de detección de toxoplasmosis en atención prenatal y es probable que los daños superen a los beneficios. Salió dudosa la prueba, ya va a estar esa mujercita tensa todo lo que le queda del embarazo y resulta que eran anticuerpos de infecciones que tuvo hace mucho tiempo y que ya no tiene, que son anticuerpos IgE. Y hasta allá va a quedar la clase, jóvenes. Exámenes de imagen, vean, ultrasonido. ¿Desde cuándo? 10 a 13 semanas. Y aquí tiene qué cosas debemos cuidar. Cuando tenga para medir cabeza o diámetro biparietal, que es un parámetro de oro para detectar malformaciones del sistema nervioso central o inclusive para pensar en desproporción cefalopélvica e ir pensando en una posible cesárea y referirlo al ginecobstetra en su momento. No hay evidencia suficiente, vean, eso dice esa guía, para recomendar el ultrasonido abdominal de rutina en embarazadas de bajo riesgo. No está indicado el Doppler en la atención de rutina para predecir preeclampsia, restricción de crecimiento fetal o muerte perinatal. Vean que dice la guía, no está indicado. ¿Se hace? Sí se hace. Sobre todo si el médico tiene en su consultorio su equipo de ultrasonido, pues hay que recuperar la inversión. Y le vas a dar una información, está todo bien, está todo normal, fíjese qué bueno, etc. ¿No? Y no hay evidencia de que al efectuar esa ecocardiotocografía para control prenatal de rutina cambie la movilidad y mortalidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí queda la clase. Jóvenes, repasen su tratamiento farmacológico, qué se debe utilizar. La única inmunización, toxoide titánico. Suplemento de hierro en las mujeres que lo requieren.
¿sí? El ácido fólico es útil solo en las primeras 12 semanas. Después ya no sirve de gran cosa. No se debe recomendar. La dosis recomendada, 400 miligramos en día. Las primeras 12 semanas. La ingesta de vitamina A, cuidado, puede ser teratogénica. Por lo tanto, debe ser evitada. Puede ser, oiga doctor, pero dijo usted que si puede ser, podría no ser, claro. Hazlo con tu esposa, dame cuentas, si quieres, si te está diciendo la guía, puede ser teratogénico. No, por lo tanto debe ser evitado. Y debe ser informada de que el hígado y los productos derivados de él tienen altos niveles de vitamina. Los antiácidos se pueden indicar si persisten los problemas, las cremas antihemorroidales, el imidazol en caso de candidiasis vaginal o nistatina por 10 días por vía vaginal, metronidazol para tricomoniasis o vaginosis, y cuando hay cierto germen muy especial que se llama Gardnerella o hemófilo vaginal, se indica clindamicina vaginal durante 7 días. Muy bien. Lean ustedes, les mandé, si no me equivoco, lo de la guía de Cuba. ¿Estoy en lo correcto? Un comentario sobre la guía de Cuba. ¿Estoy en lo correcto? Sí, doctor. Sí, doctor, sí lo mandó. Y vean qué buena autocrítica y qué honestidad de ese grupo de expertos al que le encomendaron. Los médicos hicieron sus guías, ¿sí? Como pudieron, lo mejor que pudieron. Y luego pasa por un filtro de expertos, ¿sí? Y vean qué dice el filtro de expertos. No están bien hechas porque no tiene esto, le falta esto, los estudios en que se hicieron fueron esto, bla, 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 bla. Lo que ya vimos nosotros que deben tener las guías de práctica clínica, todas las condiciones que deben tener. ¿De acuerdo? Voy a detener la grabación. Mañana, el miércoles, estén pendientes, jóvenes, dependiendo de las condiciones climáticas. Nos veremos o no.